vamos a dar paso a la conferencia de hoy, del conversatorio de hoy. Hoy tenemos al académico Jorge Hernán Velázquez Restrepo, quien es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Jorge Hernán es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de América en Bogotá. Él está haciendo, creo que está terminando sus estudios de posgrado en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España, en el área de historia. Él es un investigador muy acucioso de las culturas precolombinas. La conferencia que nos va a dar hoy es sobre la cultura quimbaya. Jorge Hernán tiene una experiencia profesional, una trayectoria larga. Él fue subgerente de planeación del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, en Bogotá. Fue jefe del Departamento de Control Financiero del Banco de Bogotá, en la sede principal en Bogotá. Fue gerente de mercadeo y ventas de FESA, Formas Eficientes, SA, una división del Grupo Carvajal, aquí en Bogotá, aquí en Cali y en Bogotá, y es gerente general y propietario de la empresa Forteza SA. Jorge Hernán Velázquez Restrepo es miembro de varias instituciones académicas como la Asociación Colombiana de Historiadores, la Academia Colombiana de Genealogía, la Academia Colombiana de Historiadores, la Asociación Colombiana de Historiadores. Ejerció como director ejecutivo del 19º Congreso Colombiano de Historia. Él se vinculó a nuestra academia hace unos 4 años más o menos, y como miembro correspondiente. El segundo conversatorio sabatino estuvo a cargo de él y de Efraín Marmolejo. Nos dieron una conferencia sobre las plazas de los municipios del Valle y del Quindío, una charla muy interesante, muy bien ilustrada, con videos y fotografías. Entonces hoy Jorge Hernán nos va a dictar su conferencia sobre el periodo, los quimbayas del periodo temprano y el tesoro quimbaya. Entonces, con esta introducción yo le cedo la palabra a Jorge Hernán para que inicie su conferencia. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es presentado otro clic, Academia de Historia del Valle del Cauca, otro clic. Entonces aquí hago mención a que el conocimiento de los objetos cerámicos y orfebres en Colombia tienen una fuente importante en los museos de oro de las distintas ciudades del país, principalmente porque no tenemos acceso a toda esta información arqueológica, principalmente por la huaquería que destruyó cantidad de tumbas y muchas de estas fueron a parar al exterior, y también porque el principal hallazgo arqueológico de los quimbayas del periodo temprano fue a dar al Museo de las Américas de Madrid. Otra diapositiva. Aquí tenemos el mapa con las áreas arqueológicas, 10 áreas arqueológicas en total, incluyendo la quimbaya, donde podemos observar que la mayoría de estas áreas arqueológicas se encuentran en las zonas de las costas y de las cordilleras central y la cordillera oriental. Otra diapositiva. La ubicación estratégica de Colombia dentro de lo que es América le ha permitido tener un intercambio con Mesoamérica y los Andes centrales, donde ha podido ser receptor y dador también de cultura en ambos sentidos. Otra diapositiva. Aquí tenemos un cuadro cronológico de las culturas indígenas colombianas, donde hacia la izquierda tenemos las más antiguas, donde podemos ver que los Muisca y Herrera fueron los más antiguas, aquí en el Valle del Cauca, Calima, Sonso, Yotoco y Lama, también San Agustín, Tumaco y Pretumaco. Quimbaya temprano se ubicó alrededor del año 500 antes de Cristo y fue hasta el año 700 después de Cristo. Otra diapositiva.
La cultura Quimbaya llegó a ser superior en el periodo temprano que en el tardío, posiblemente un proceso de aculturación por parte de culturas menos desarrolladas, un proceso migratorio o algo que no está demostrado, pudo haber sido su extinción también, pero ninguno de los tres aspectos han sido totalmente demostrados. En Colombia, las culturas que alcanzaron el más alto nivel de desarrollo fueron la tairona y la muisca. No obstante esto, la orfebrería quimbaya del periodo temprano se puede considerar como la mejor de América, tanto por la técnica utilizada como por la calidad de los objetos producidos. Los pocos hallazgos arqueológicos que se han encontrado son todos de una magnífica calidad orfebre. Otra diapositiva. Aquí tenemos las áreas de trabajo del oro en América tomado de una exposición internacional donde presentaron todo con el nombre de El Dorado, Colombian Gold. Aquí podemos ver donde sobre los Andes centrales y sobre la parte de América, de Centroamérica, lo que tiene que ver con Mesoamérica, aparecen como las principales áreas del trabajo del oro en América. Otra diapositiva. Aquí tenemos en el Cauca Medio las principales áreas donde aparece también todo lo que tiene que ver con el Cauca Medio y las culturas del Cauca Medio, entre ellas las Yotoco, Malagana, Quimbaya también es del Cauca Medio, aunque no está catalogado como que sea de origen en el Cauca, posiblemente el origen se dio en Antioquia. Otra diapositiva. Las técnicas fueron diversas por la fundición del metal a altas temperaturas y utilizaron moldes de material resistentes para poderlas replicar. Esto se realizó mediante el trabajo del oro de la cera perdida, que lo vamos a explicar aquí con las principales técnicas. Siguiente. Esta es la cronología de las sociedades orfebres en Colombia. Esa cronología nos muestra cómo el Valle del Cauca, donde está señalada en el centro la región Calima, es la que ha tenido una existencia desde mucho antes de las anteriores en el periodo precerámico, que es con lo cual se inició el formativo. La primera de las culturas en el Valle del Cauca fue la cultura Ilama, seguido por la cultura Yotoco y las demás culturas de ese periodo. Otra. El trabajo del oro a la cera perdida inicia con la fundición del metal en crisoles, lo que implica la extracción del metal y técnicas de fundición a más de 1000 grados centígrados y el uso de crisoles como los de la imagen para manejar el material fundido. Otra. Se inicia con la elaboración de moldes como los que aparecen en la parte izquierda superior de la figura. Esos moldes se hacían sobre un material duro y sobre esto se aplicaba la cera de abejas. Esa cera de abejas, la pieza con la cera de abejas se cubría con elementos también de arcilla, se ponían como en un tambor con un hueco y se calentaban a altas temperaturas y por el orificio de la parte superior se vertía el oro derretido y el oro desplazaba la cera y quedaba la pieza y luego se rompía el molde y quedaba la pieza de oro reproducida. La imagen que aparece acá fue una de las imágenes que más reprodujo la cultura quimbaya del periodo temprano y existen muchas piezas en los distintos museos del mundo. Otra. Aquí tenemos lo que era el caldero, tenía un elemento posiblemente de guadua por donde soplaban, utilizaban toda esta cantidad de herramientas que tenemos acá, que implican que realmente existió prácticamente una industria desde sus comienzos, lo cual es muy destacado, y utilizaron aquí principalmente en el Valle del Cauca, utilizaron el martillado, que fue sumamente importante para las piezas principalmente de la cultura Yotoco. Siguiente. Aquí tenemos del Cauca Medio, por ejemplo, esto es de la cultura Yotoco. Este es un maniquí del Museo de Oro Calima con elementos de la cultura Yotoco
y con un poporo parecido a los poporos de la cultura quimbaya. Siguiente, pero con una técnica diferente. Aquí tenemos que el chamanismo y los cacicazgos fueron sumamente importantes, eran sociedades jerarquizadas y había una diferenciación social grande. Entonces, dentro de esto, las élites las componían principalmente los caciques, pero también los chamanes que ostentaban el poder religioso. Otra. Aquí tenemos estos poporos de la cultura Yotoco que aparecen en el Museo de Oro Calima. Son bellísimos, pero aquí se alcanza a ver el ensamble de las piezas previamente martilladas, haciendo parte de láminas que eran luego unidas entre sí. Aquí se alcanzan a ver los pliegues de las uniones. Otra. Aquí vemos cómo el trabajo a la cera perdida con núcleo, que fue el que utilizaron los quimbaya del periodo temprano, es una técnica mucho más refinada, pues se hacía un elemento redondo que tenía por dentro un material que podía ser extraído posteriormente después de la fundición. Aquí se alcanzan a ver orificios en muchos de los elementos quimbaya que vamos a ver más adelante. Esta fue la técnica más refinada que se utilizó en toda América y prácticamente es casi que única en la cultura quimbaya. Siguiente. Aquí tenemos el hallazgo arqueológico más antiguo, que fue el que se hizo en la Loma de Pajarito, en cercanías de Yarumal, Antioquia, alrededor del año 1850. Esta pieza es un poporo de una belleza extraordinaria. Posiblemente las piezas de las esferas de arriba tienen un significado importante, como es el 4, que era muy importante para las culturas antiguas, no solo de Colombia, sino de los Andes centrales. Tenía mucho que ver con la cruz, tenía mucho que ver también con lo que son los puntos cardinales o los suyos en la cultura inca, y aquí estarían representando la costra que se va formando en los poporos en la parte superior cuando se está utilizando un poporo durante mucho tiempo. Se va formando esta costra del material calcáreo que sale del poporo. Los poporos se utilizan, son recipientes para guardar principalmente cal que se obtiene de conchas marinas que son trituradas y están en el fondo del recipiente y se extraen con un palillo. El palillo lo untan previamente con saliva y ese palillo untado con saliva lo extraen del poporo para llevarlo a la boca y para precipitar el alcaloide de las hojas de coca que están masticando nuestros aborígenes. Aquí tenemos lo que fue la región en la que fue encontrado. Otra diapositiva. Aquí tenemos el siguiente hallazgo arqueológico que fue en Puerto Nare. Perdón, este no es el siguiente fue el tesoro quimbaya, que fue encontrado en 1890, pero ahora me refiero a él. Aquí también hay poporos, algunos de ellos en cobre, que era una aleación, en cobre no, en tumbaga, que era una aleación de oro con cobre, lo cual significa que nuestros aborígenes utilizaron las más altas técnicas de fundición, entre ellas la aleación del metal con otros metales. Siguiente. Aquí tenemos algunas de las 433 piezas o 122 conjuntos de piezas, en lo que ha habido mucha confusión desde Gamboa y Nestrosa y todas las publicaciones previas sobre el tesoro quimbaya, porque se refieren únicamente a 122 piezas, pero no cuentan collares que tienen 60 piezas de una belleza impresionante y de un peso significativo y un tamaño significativo como las que vamos a ver más adelante. Entonces, el total de piezas, sobre lo cual realicé yo una investigación especial que está publicada y hace parte de mi tesis, que en realidad son 433 piezas. Siguiente. Aquí vemos cómo en el Urabá también se continuó con parte de lo que es la iconografía y algunas de las técnicas de los quimbaya. Todo esta es la parte como del Darién alto hasta llegar al Golfo de Urabá. Siguiente.
En esta pieza se pueden ver, por ejemplo, las espirales. Estos son de la área arqueológica de Urabá. Estas espirales son un icono de todo lo que es la orfebrería quimbaya del periodo temprano. Miren esto también, que es una pieza bellísima que utiliza también las espirales, y estas otras piezas también tienen alguna similitud con todo lo que es la calidad de la orfebrería quimbaya y la iconografía. Siguiente. Aquí vemos las piezas del tesoro quimbaya que hay en el Museo de América en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Estos son unas cuentas para hilos de collar de una belleza inimaginable. Esto es la cubierta como de un elemento musical. Aquí tenemos la cubierta de lo que sería un bastón. Aquí tenemos collares con lo que fueron las cuentas. Aquí tenemos una cuenta magnificada de las que hacían parte de los collares. Aquí tenemos los palillos de poporos. Algunos de ellos fueron destruidos intencionalmente. No se sabe si fue por los aborígenes, por lo que esto era sagrado, o por los españoles, que en un momento dado pensaron que esto era parte de hechicería y destruyeron buena parte de lo que eran las piezas tan hermosas que tienen los palillos en su parte superior. Este elemento de acá es un contenedor de coca, aquí de hojas de coca. Aquí guardaban las hojas de coca que hoy en día los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta o los indígenas actuales de la Amazonía llevan en unas mochilas. En esta época hay vestigios a través de estas piezas arqueológicas de contenedores de hoja de coca en Oro y en Tumbaga, que significan que las personas que estaban transportando estos elementos eran de una muy alta jerarquía. Aquí tenemos lo que son unos cascos. Estos cascos son de una belleza incomparable, tienen trabajo de las tres técnicas, donde tenemos el repujado como una técnica muy importante, y en este cocoro, en este casco que salió parcialmente apenas, tiene una deidad o una persona de muy alta jerarquía, que era la que estaban simbolizando en ese ajuar funerario. Aquí tenemos lo que fueron aretes. Enseguida tenemos todo lo que fueron colgantes. No son todos, son apenas una muestra. Aquí tenemos muestra de lo que serían collares. Aquí tenemos muestra de lo que serían narigueras. Aquí tenemos muestra de lo que serían las orejeras, pero estas orejeras eran principalmente las orejeras que utilizaban las personas como de una segunda jerarquía. Las de más alta jerarquía las vamos a analizar ahora en lo que son las imágenes antropomorfas de los poporos que vamos a ver. He dejado intencionalmente este brazalete y este cuenco como elementos menos importantes que los anteriores, pero significativos, para comentar que en esta época los quimbaya del periodo temprano no tuvieron ningún arma, no eran supuestamente belicosos, y posiblemente estos cascos, más que para proteger la cabeza, como los cascos de los españoles, eran unos cascos más bien para recibir el poder del sol, que hacía parte muy importante de su cosmogonía. Siguiente. Aquí vemos objetos quimbaya clásicos en otros museos del mundo. No los he puesto todos, pero aquí tenemos el Museo de Fine Arts en Houston, Texas, donde he puesto 4 como de los 10 poporos que tienen. Sin embargo, el total de piezas quimbaya en este museo alcanzan las 133 piezas. Aquí tenemos también nuevamente únicamente poporos, que es a lo que se refiere mi tesis, del Museo de Berlín, pero nuevamente en el Museo de Berlín existen varias piezas adicionales del periodo temprano de los quimbayas. Y aquí tenemos del Field Museum en Chicago, donde podemos ver que lo tienen aquí como una de las colecciones más importantes, y tienen piezas de todos los tamaños, incluyendo unos cascos y unos cuencos y colgantes en bastantes cantidades. Siguiente. Con esto
Me perdonan que haya hecho la presentación un poco rápida, pero quisiera dar más espacio a la discusión